Opiniones. A ver, Fernando, creo que estaba por hablar. Adelante. Fernando, ¿estás? Bien, pasemos entonces a lo que es la función pública, a la responsabilidad por función pública. Esto pues, nos va a ayudar mucho a entender de que este tipo de hechos tienen que ser de alguna forma, eh, me refiero a que cada servidor público, al margen de asumir su responsabilidad, debe pagar por el hecho. Sí, entonces vamos a comprender qué tipos de responsabilidades por función pública existen. Y fíjense que la ley es tan completa que ya tiene su clasificación, ¿no? De responsabilidad por la función pública, ¿no? Esperamos que el público desempeñe sus funciones con licitud, transparencia, economía, eficiencia y eficacia. Eso es lo que esperamos, eso es lo que les dije al inicio, ¿no? Cualquier servidor público debería desempeñar sus funciones bajo esta línea de acción, ¿sí? Ahora, ¿por qué se establece responsabilidad por la función pública? Por el incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con esta línea de acción, ¿no? Licitud, transparencia, economía, eficiencia y eficacia. Términos que seguramente han visto en la auditoría administrativa, ¿no? Las 3 S. Estos hechos o este tipo de establecimiento de responsabilidad por la función pública se determina tomando resultados de la acción u omisión, ¿sí? Y obviamente debemos al inicio entender que todo servidor público está actuando de buena fe. Y a partir de eso, pues tenemos una división bastante interesante, los tipos de responsabilidad. Tenemos 4 señores en el ámbito público, ¿sí? Uno administrativo, otro ejecutivo, civil y penal. El administrativo tiene que ver con, tiene una naturaleza de origen, ¿sí? Disciplinaria y que contraviene la acción o omisión al orden jurídico, administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. Un ejemplo sencillo, ¿no? Si existe un reglamento interno de una institución pública que te dice que debes cumplir con diferentes funciones y tú no lo haces, eso es una responsabilidad administrativa. ¿Ya? ¿Quiénes están sujetos a este tipo de responsabilidad? Todos los servidores y ex servidores públicos. ¿Cómo se determina esta responsabilidad? Mediante un proceso interno. ¿Sí? ¿Cuáles son las sanciones? La multa, la suspensión o inclusive la destitución. ¿Sí? Y prescribe a los 2 años de la contravención. Entonces, existen 2 años para poder, de alguna forma, determinar si en una institución ha habido o no este tipo de responsabilidad. No, que como digo, tiene naturaleza disciplinaria y se origina por la acción u omisión que contraviene el orden jurídico-administrativo. El orden jurídico-administrativo no son más que el respeto a los sistemas establecidos, implantados por cada institución, ¿sí? Entonces, todo el funcionamiento que hemos visto previamente a esto es parte del orden jurídico administrativo, ¿ya? La responsabilidad ejecutiva, como habrán visto, la responsabilidad administrativa es para todo servidor público y ex servidor público, ¿sí? Mientras que la responsabilidad ejecutiva tiene una naturaleza gerencial. ¿Qué quiere decir? Que esto sobre todo es para las máximas autoridades ejecutivas, ¿sí? ¿Por qué? Por una gestión deficiente o negligente y por incumplimiento
de la ley 1178. ¿Sí? Entonces, una MAE puede tener o se le puede determinar responsabilidad ejecutiva por estos hechos. ¿Quiénes son los sujetos de este tipo de responsabilidad? Les decía, la máxima autoridad o dirección colegiada o ambas exautoridades. ¿Sí? O sea, ¿por qué exautoridades? Por el tiempo de prescripción, ¿no? Hoy cometo el hecho, mañana me voy de la alcaldía, soy alcalde, ¿no? Me voy de la alcaldía y tengo que esperar 2 años a que nadie me diga nada. ¿Sí? Si no, tengo esos 2 años como riesgo de que alguien pueda venir a tocarme la puerta y determinarme una responsabilidad ejecutiva. ¿Cómo se determina este tipo de responsabilidad? A través de un dictamen del Contralor General. ¿Sí? Entonces acá ya no es un proceso interno, y obviamente, ¿no? Porque si internamente quien manda es la MAE, él mismo no se va a determinar una responsabilidad, ¿no? Difícil. Las sanciones que pueden existir dentro de este tipo de responsabilidad son la suspensión o destitución. Y la prescripción al igual son a los 2 años de concluida la gestión. Segunda responsabilidad, que como habrán visto, tiene más un fin de, básicamente, Dice, ¿puede hacer una observación? claro que sí. En la sanción que nos dijo a los ejecutivos, ¿cómo podría ser a un ex ejecutivo una suspensión o una sanción? O diré destitución, dice. No, Si ya ya no son se ex, podría destituir, ¿no? Ni suspender. Pero lo que sí no se le va a permitir es que vuelva a trabajar en una institución pública. O sea, estaría directamente, eh, no podría fungir nuevamente como servidor público. Ese sería en sí una sanción para las exautoridades, ¿no? Lo mismo pasa con la responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Qué pasa si es un ex servidor público? ¿No? No le puedes multar, no le puedes suspender, tampoco les puedes destituir. Pero sí dejas un antecedente sobre este tipo de sanciones que estás recibiendo, ¿no? Y más que todo esto es por un tema de acción de la ley. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que de repente, internamente, no es fácil, bueno, dependiendo, no es fácil poder determinar una, una responsabilidad administrativa. Tiene todo un protocolo, tiene todo un procedimiento, ¿sí? Entonces, por eso es sobre todo los 2 años, ¿no? Porque tú ya puedes dejar de ser servidor público, pero igual se te está investigando, se te está, se está evaluando que si tienes o no este tipo de responsabilidad. Y en ese sentido, pues, actúa la ley. Y bueno, tarda, ¿no? Ustedes saben, en tributaria es lo propio, ¿no? Son 8 años que básicamente la ley le da tuición a las administraciones tributarias para poder actuar en cuanto a fiscalizaciones a los contribuyentes. Acá es lo mismo. O sea, se les da 2 años para que las personas responsables puedan actuar bajo la ley, ¿sí? Y poder establecer este tipo de responsabilidades. Bien, tenemos una tercera responsabilidad y acá ya es bien fácil de identificar. Civil es dinero. O sea, cualquier tipo de responsabilidad civil es que se ha robado plata. ¿Ya? Entonces, su naturaleza es resarcitoria. ¿Qué quiere decir? Una persona que se ha robado plata debería tener que resarcir ese daño económico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su origen? La acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero o daño económico al Estado. ¿Sí? Los sujetos son servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas. ¿Por qué personas naturales o jurídicas? Porque no se olviden que en una relación entre el Estado y una empresa, o sea, la empresa ya ha recibido plata del Estado, por lo tanto, va a ser parte de este proceso. ¿Sí? Entonces, si de repente la plata ha salido hacia una empresa ficticia, por así decir, o una empresa que realmente no es la empresa que tiene esa capacidad de ejecutar un proyecto, entonces ahí sí
se estaría estableciendo responsabilidad civil a la empresa que presta el servicio. ¿Sí? En este caso, la determinación de la responsabilidad es a través de un juicio donde el único que establece sentencia es un juez competente en materia civil. La sanción es el resarcimiento del daño económico, algo que paradójicamente nosotros muy pocas veces hemos visto. No sé, se hace daño económico al Estado, pero yo no he visto noticias en donde diga fulanito de tal que ha robado más de 26 millones está devolviendo la plata. ¿No? Pero bueno, eso es lo que dice la ley. La prescripción ya a partir del 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, de acuerdo al artículo 324, estos no prescriben. ¿Qué quiere decir? Que si tú le debes al Estado, toda tu vida le vas a deber. Y si tú te mueres, van a deberle tus hijos, tus nietos, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí es jodido, ¿no? Jodido hacer daño económico al Estado porque te mueres de deudor y dejas esa pena a tus hijos, a tu familia. ¿No? En fin, son procedimientos, ¿no? Y por último tenemos responsabilidad penal. Este tipo de responsabilidad es también fácil de identificar, cárcel, ¿sí? Por eso su naturaleza es punitiva, o sea, privación de libertad, ¿sí? Entonces, normalmente cuando existe tanto la responsabilidad civil y penal, se apunta a una sanción penal, ¿no? En el entendido de que qué es lo más importante en la vida después de estar vivos, ser libres, ¿sí? Ser libres. Es un derecho del cual gozamos y que si cometemos este tipo de hechos, pues lamentablemente perdemos esa libertad. Bien, entonces su origen es acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. Entonces, si la acción o omisión está tipificada como delito, como por ejemplo daño a la salud pública, ¿sí? El hecho de que haya instigadores a, por ejemplo, hacer huelga, no sé, hacer bloqueos, etcétera, no sé, pues, para mí es un delito penal, ¿sí? Porque está atentando contra la salud pública. El uso indebido de bienes del Estado, por ejemplo, también es una acción o omisión tipificada como delito penal. Entonces, ejemplos hay varios. De hecho, de los que varios que hemos visto ayer y la semana anterior, son tipificados como delito penal. Los sujetos son servidores públicos, ex servidores públicos o particulares. ¿No? Con particulares estamos hablando de empresas que tienen relación con el Estado. ¿No? Por eso es que, por ejemplo, Gabriela Zapata está en la cárcel. ¿No? Ella no estaba dentro de la institución pública, pero sí ha tenido relación con el Estado. Entonces, lamentablemente, se la ha privado de libertad. ¿Quién determina esta responsabilidad? Un juez competente en materia penal, un especialista. La sanción, penas o sanciones previstas por el Código Penal, que normalmente son de privación de libertad, ¿no? Cárcel. Y prescripción, esto va de acuerdo a los términos que establece el Código Penal. ¿No? Hay de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, dependiendo. Entonces, este tipo de responsabilidad ya es mucho más delicada en el sentido de que estarías atentando contra tu derecho a la libertad. No estarías privado de gozar ese derecho. ¿Ya? A ver, consultas, dudas, preguntas, opiniones. Ojo, esto es un vistazo nada más. Esto ustedes lo van a ver con mucho mayor detalle en gubernamental, pero es importante que en forense sepamos que existe una ley que justamente prevé este tipo de situaciones. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. ¿Sí? Adelante, consultas.
¿Opiniones? Sí, está claro, Licen, lo que nos dijo. Ya. ¿Alguien más? Listen, Adelante. buenas noches. Una consulta. ¿Por cuánto tiempo, digamos, digamos, cuando un exfuncionario, digamos, cuánto tiempo tiene, digamos, para librarse, digamos, o es indefinido, digamos? Depende Digamos, del tipo de aquí ha pasado responsabilidad. 10 años, sí, la responsabilidad, ¿cuánto tiempo Dependiendo. se le... A ver, si es administrativa, tiene 2 años después del hecho de acción u omisión. ¿Sí? Si es ejecutiva, 2 años de concluida la gestión. ¿No? O sea, ahorita, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así actual. El alcalde Leyes creo que ya cumple su gestión este año, ¿no? Y bueno, se alargó por el tema de la pandemia. Él tiene que esperar todavía 2 años y en esos 2 años probablemente se le puedan atribuir otro tipo de hechos. Entonces, por responsabilidad ejecutiva. Ahora, si hay daño económico al Estado, eso no prescribe. Eso es indefinido, ¿no? Y eso puede llegar a tus hijos, a tus nietos, siempre y cuando un juez determine que has hecho un daño económico al Estado. Entonces, como les digo, normalmente cuando el daño económico y el delito penal están juntos, ¿sí? Lo que le quitan a esa persona es lo más preciado, que es la libertad. A ver, ustedes pónganse a pensar. ¿Qué les conviene? ¿Devolver la plata o ir a la cárcel? Les pregunto. Devolver. Devolver el dinero. Por qué van por esa opción? Porque lo más preciado para ustedes es su libertad, ¿sí? Entonces, en un sentido de poder responsabilizar a los que realizan este tipo de acciones, pues es atacar eso, ¿no? Y bueno, por eso ven, por eso se ve en la tele, ¿no? Se mete a la cárcel a la ex ministra Chacollo, se mete a la cárcel Leyes, estuvo mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Autoridades que lamentablemente son parte de este tipo de hechos. Y bueno, no, ahí está. Ustedes han escuchado noticias, o sea, el alcalde en algún momento hasta tenía intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque no se sentía libre. Estaba en un lugar donde... ¿Han entrado a la cárcel alguna vez? No, no, no por algún hecho, sino tal vez de visita, tal vez de realizar alguna acción social, no sé. Pero Sí, me refiero a que han visto cómo es por dentro. sí, todos andan deprimidos, no sé. O sea, imagínense estar en un lugar así, ¿no? Primero que hay hacinamiento. Segundo que, al igual que aquí, hay diferentes niveles de poder. Y eso es cierto. Sí, yo he estado con una ONG como 2 años en la cárcel de San Sebastián Barones. E íbamos cada fin de semana. Y era increíble las cosas que se veían. O sea, ahí también hay drogas, ahí también hay tráfico de influencias. O sea, es como un Licenciado, pequeño mundo. y también creo que las personas anhelan, ¿no? Las visitas ¿Mm? y familiares porque no reciben, ¿no? Ahí son, Obviamente, porque al final somos personas, sentimos, ¿no? Y en esos lugares normalmente las personas se deprimen. Pero bueno, otras también sacan el lado positivo, ¿no? Pero bueno, es eso, señores. Entonces, si no vemos un resarcimiento económico al Estado, vemos pues que se va por la privación de libertad, ¿no? Y eso ya tiene que ver con un delito penal. Y bien, eso en cuanto a las responsabilidades. Ya conocemos los sistemas, las responsabilidades. Y ahora vamos a ir, esto se los voy a dejar. Ya hemos visto todo esto que estamos viendo, lo hemos visto al principio, pero me quiero ir al final, sobre todo por el tiempo y porque sé que esto lo van a ver con mayor detalle. Acá. Acá. Los sistemas para controlar.
Y acá es donde se genera lo que es la auditoría forense, como un marco normativo referencial. El control es importante porque permite garantizar el logro de los objetivos, es decir, que las actividades ejecutadas se enmarquen en lo planificado. ¿Sí? ¿Por qué controlo? Por eso. Porque deseo que lo planificado salga así. El control se realiza sobre resultados y el control se da sobre las demás funciones administrativas. O sea, tú puedes realizar control en todos los sistemas, en todas las operaciones. ¿Sí? Absolutamente en cada una de ellas existe o debería existir un control. ¿Sí? Antes, durante y después, ¿no? Si no lo has hecho antes, durante. Si no lo haces durante, después. Entonces, ¿qué es lo que hace el control? Simplemente hace una comparación entre el hecho y lo planificado. Entonces, si yo he planificado invertir en una escuelita del barrio, no sé, del barrio Seibo, por ejemplo, y he determinado en mi POA, en mi presupuesto, que lo voy a terminar en 3 meses, ¿sí? Entonces yo a los 3 meses debo verificar que se ha ejecutado así, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de controlar, además de obviamente, esperar realizar lo planificado? De tomar medidas de ajuste, ¿no? Si se requiere más tiempo, si se requiere más presupuesto, ¿por qué? O sea, es algo netamente administrativo, ¿no? Si recordamos la materia de administración general, o sea, es parte de la administración. Entonces no podemos omitir este tipo de controles, ¿no? Imposible. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental? ¿Se acuerdan los 3 círculos amarillos del inicio, ¿no? Entonces ahí vemos de que los objetivos de este control es la eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. La confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos públicos. Los procedimientos para que toda autoridad ejecutiva rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos. Entonces, si vamos por ese orden, vamos de menor a mayor, ¿no? Lo primero es que se cumpla con la línea de acción, ¿no? Eficacia, eficiencia, licitud, economía, sobre los recursos económicos del Estado. Después pasamos a la confiabilidad de la información generada. ¿Sí? Sobrepasamos eso, pues vamos a ver los procedimientos para que alguien rinda cuentas, ¿no? Y por último, debemos tener la capacidad de impedir, identificar y comprobar el manejo inadecuado de estos recursos. Y en este último es donde se generan las diferentes auditorías dentro del ámbito gubernamental, dentro del ámbito público, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin? De verificar que no se esté cometiendo fraude, de que no se esté manejando de forma inadecuada los recursos económicos del Estado, de que no se estén robando la plata, ¿no? Entonces, fíjense, el control gubernamental está en todas partes. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema de control gubernamental? Primero se divide en dos partes importantes. El control interno, o sea, dentro de, ¿sí? Y el control externo, o sea, posterior de, o externo a. Entonces, el control interno tiene que ver con lo que se puede hacer dentro de la institución pública, ya sea antes de ejecutar o después de ejecutar una actividad. Antes de ejecutar, ¿qué es lo que vale la pena controlar? Por ejemplo, en un proyecto de inversión, pues verificar que haya un informe de factibilidad del proyecto, ¿sí? De que el presupuesto esté acorde a la realidad, a los presupuestos, o inclusive a cotizaciones, ¿no? O sea, yo ya debería, ese es un control previo antes de que se ejecute una inversión. Posterior significa ya, pues, cuando ya el puente está construido, dices, ah, está bien, resulta de que esto va
va a ser efectivo, va a poder ayudar a la gente, al tránsito vehicular, etc. ¿Sí? Entonces verifico que está construido, que se está usando, que está... Bueno, no me espero a que se caiga, ¿no? Es lo que ha pasado con el puente de la 6 de agosto. No duró, no sé cuánto tiempo duró, pero ahí está. Entonces puedo hacer ese tipo de control, ¿sí? ¿No? Y de hecho los que ahora se toman este tipo de atribuciones, que está dentro de sus atribuciones en realidad, pero se ve con mayor recurrencia últimamente, son los concejales, ¿no? De hecho, quien le ha denunciado al alcalde ha sido la concejal Rocío Molina, ¿sí? En su rol de fiscalizadora, ¿no? ¿Cuándo ha denunciado esto? Cuando ha sido posterior. Posterior ya cuando las mochilas se habían entregado, ya cuando había sido la tercera gestión que se estaba transando de esa forma, etc. ¿No? Entonces, todo este sistema de control interno se hace dentro de la institución. Y el control externo ya es llevado a cabo por alguien ajeno a la institución pública, que si bien forma parte del Estado, es totalmente independiente. Y estamos hablando de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría General del Estado tiene la obligación de realizar este tipo de control posterior a, ¿sí? Entonces, si tú ves inversiones de gran magnitud, ¿no? Yo creo que la Contraloría tiene la obligación de verificar esa inversión, verificar el proceso de contratación, ¿no? Los presupuestos y todo lo que tenga que ver con la ejecución de esa actividad o de ese proyecto, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto se abarca a los sistemas operativos, a todos los que hemos visto, ¿sí? El SISPLAN, el SNIP, que son los que te dan el lineamiento general, el SPO, el SOA, el SP, tema de administración de personal, de administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integral. O sea, se puede hacer este tipo de control a todos los sistemas operativos. ¿Ya? Dicen, perdón, tengo Adelante. una duda ahí. Claro que sí. Dicen, cuando, digamos, cuando hay una auditoría externa, eso ya es ya parte de la Contraloría cuando nos vienen a hacer la auditoría externa, cuando no Sí. es interno dentro de la empresa, o sea, cuando viene un funcionario de otro departamento a hacernos la auditoría, eso ya sería interno, pero cuando es externo, eso es ya parte de la Contraloría. Sí. Puede ser parte de la Contraloría o también puede ser una forma de controlar internamente. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, si yo soy el alcalde y sé que se están tirando la plata y yo no me estoy dando cuenta y la capacidad administrativa es mínima dentro de mi institución, ¿qué es lo que hago? Contrato a alguien externo, ¿no? Digo, vengan señores auditores privados, verifiquen el funcionamiento de mi personal, verifiquen la ejecución de mis proyectos. ¿Con qué fin estoy haciendo eso? Con el fin de transparentar, con el fin de dar con algún responsable, con el fin de evitar de repente un daño mayor. Eso todavía sigue siendo interno siempre y cuando sea gestionado por la MAE, ¿no? Ahora, Ah, si llega la pero Contraloría General del Estado, ya es otro mambo, ¿no? ya cuando encuentra, digamos, un error en un proceso, eso ya va directamente con la MAE, no va directamente con la Contraloría. Dependiendo Directamente el del informe trámite. del auditor interno. Cuando recién presenten el informe, ahí ya tendrían que ver si va a la Contraloría o no, o No, esa, ya porque el informe va sí o sí a la Contraloría. ya, y Y ahí ahí ya sí la recién Contraloría ellos debería actuar. deciden. Sí. Ah, ya. Después de mandar informe, ya ve la Contraloría si levanta un proceso o no al funcionario. Claro, exacto. ¿Y por qué es importante el informe? Porque justamente es a través del informe que la auditoría, que la Contraloría pues actúa. Entonces, si tú mandas un informe en limpio, un informe con cero corrupción y demás, la Contraloría te va a creer, ¿no?
Y eso es lo que normalmente hacen muchas instituciones para evitar que la Contraloría ingrese a revisar documentación, a hacer una fiscalización. Y peor si hay una denuncia, ¿no? Ahí entra el Ministerio Público incluido, ¿no? Es peor todavía. Pero es parte de los controles, ¿no? que existen y que se deben dar dentro de cualquier institución pública. Y yo no termino de entender es cómo se puede de alguna forma evitar este tipo de situaciones. Porque imagínense, yo les he dicho ayer o la anterior semana les dije, imagínense los casos que ni nos enteramos, ¿no? Imagínense los casos que no salen a la luz pública. Millones y millones, ¿no? Hoy en día tenemos la fuerza de las redes sociales, ¿no? Pero es increíble. Eso ha cambiado todo ahora, ¿no? Imagínense antes, cuánta plata se habrán robado. No sé, lamentablemente es una pena, pero bueno, ahora creo que ya tienes que hacerlo demasiado bien como para que te salga bien, ¿no? Ahí está, claro ejemplo, seguramente muchos ven la serie La Casa de Papel. Tener todo milimétricamente calculado. Entonces tenemos el nuevo enfoque de control interno que tiene que ver con el informe COSO, ¿sí? Ambiente de control, análisis de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. O sea, esto se debe realizar dentro del control interno. Un auditor interno tiene que ver que haya un ambiente de control, debe analizar los posibles riesgos, debe evidenciar las actividades de control que se ejecutan, debe haber una permanente información y comunicación sobre el logro de objetivos y obviamente la supervisión y seguimiento para evitar cualquier tipo de situación. Como les decía, está compuesto el control interno por previo y posterior. El previo es un proceso que involucra a todo el personal, ojo, todos son responsables y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o antes de que sus actos causen efecto. El control interno posterior es un proceso que involucra a los responsables superiores y a la unidad de auditoría interna, ¿no? Estamos hablando del control interno, no del externo. Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE y se aplica sobre los resultados de las operaciones ya ejecutadas, ¿no? Todo este control interno debe diseñarse con el objetivo de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos, con eficacia, eficiencia y economía, confiabilidad de la información, rendición de cuentas y protección del patrimonio. O sea, que todos deberían responder a ese fin. El control externo posterior. ¿Cuáles son sus propósitos? La credibilidad de la rendición de cuentas. O sea, un control externo posterior debe ir a verificar esa rendición de cuentas, ¿no? O sea, no es simplemente decir, sí, está bien, todo está bien. Debería actuar de oficio la Contraloría General del Estado para poder establecer justamente este tipo de credibilidad. La consecución de los objetivos institucionales, o sea, el conseguir los objetivos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la ejecución presupuestaria. Muchas veces escuchamos, la gobernación ha ejecutado apenas el 30% de su POA, o sea, ahí, obviamente, con 30%, difícil que llegues a tus objetivos institucionales, ¿no? Entonces, eso también es parte de las atribuciones de la Contraloría General del Estado. Tenemos también cuáles son los propósitos del control externo posterior. Califica la eficacia de los sistemas, opina sobre la confiabilidad de los registros, dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros y evalúa los resultados de la eficiencia, economía y eficacia. ¿Sí? ¿Quiénes ejercen el control externo? La Contraloría General del Estado, las entidades que ejercen tuición a través de sus unidades de auditoría interna, o sea, que funjan como auditores internos de otra institución menor, y los profesionales independientes y firmas de auditoría contratados por la Contraloría General del Estado para poder realizar ese trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se aplica el sistema de control externo posterior? Se aplica por medio de la auditoría de las operaciones ejecutadas. ¿No? Y acá tenemos los tipos de auditoría y este concepto de auditoría. Pregunta de examen. ¿Ya? Acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios
establecidos. Eso es el concepto de auditoría, ¿ya? Y dentro del ámbito público tenemos lo que es auditoría financiera, que conocemos, auditoría operacional, que es lo que han visto en auditoría administrativa, básicamente, auditoría ambiental, que tiene que ver con el daño ambiental, auditoría de inversiones públicas, ¿sí? Y auditoría especial. Esta es la que se asemeja a una auditoría forense porque su fin es poder establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos. O sea, fíjense, en el ámbito público ya existe una auditoría específicamente para eso, ¿no? Y es la auditoría especial, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir hoy las normas. Vayan poniendo presente, por favor, todos. Les voy a compartir las normas de esta auditoría especial para que hagan una lectura y para que podamos discutir unos 10, 15 minutos la siguiente clase y para que justamente vean que es una forma también de ejercer un control, ¿no? Entonces, no solamente se hace auditorías financieras, ¿no? Si de la auditoría financiera nace un caso donde se puede evidenciar un grado de responsabilidad, entonces ahí se debe hacer una auditoría especial. Si de la auditoría operativa o administrativa, también llamada, se puede verificar hechos ilícitos, irregulares, entonces se puede realizar una auditoría especial. Entonces, esa es la forma, señores, ya en resumen, para concluir, ya nos vamos a despedir. Es la forma en la que se administra y controla los recursos económicos del Estado. Esta es nuestra ley actualmente vigente, como ven, una ley bastante interesante, bastante completa, a mi parecer, pero que lamentablemente igual es burlada, igual es de alguna forma manipulada, ¿no? Y bueno, es algo que durante muchos años no se ha podido evitar. Y esto yo creo que es más que todo porque existen personas que manipulan todo esto, ¿sí? Entonces ya conocen los tipos de responsabilidad, los sistemas, saben cómo funciona una institución pública, y bueno, esto lo van a ver con mayor énfasis en gubernamental, pero es importante que ya sepan, ¿sí? Entonces, señores, se va a cortar en cualquier momento, nos vemos el día lunes.